Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, fue secretario general de Boletín Oficial del Estado, profesor en el Máster en Informática y Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, diseñador gráfico, ilustrador e informático especialista en iurismática, gestión automatizada de despacho de abogados. Es prolífico escritor con medio centenar de libros publicados y centenares de artículos. En su faceta como investigador colaboró durante 13 años en el programa de radio de Onda Cero La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, en las secciones Monográfico, Zona Cero y Tertulias de las 4 Cs, y desde 2013 es miembro del programa de radio La Escóbula de la Brújula. Hoy nos va a hablar de anomalías en el tiempo cuando la realidad imita a la fantasía. Con vosotros dejo a Carlos Canales. Sí, mejor por eso, ¿no? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias Antonio y gracias como siempre a la organización de este congreso, que es la segunda vez ya que vengo en los últimos años. Yo voy a hablar de una cosa hoy realmente rara. Cuando le he dicho que la presentación mía era buena es porque yo vivo en un mundo lógico, vivo en un mundo de abogados, en un mundo de derecho, en un mundo, entre comillas, normal. Lo que voy a contar hoy es una pequeña extrañeza, una rareza. Los que sean más jóvenes de todos ustedes, desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque muchos no recordarán a Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián, un día en La Rosa de los Vientos, su programa, donde yo me inicié con Jesús Callejo en estos temas, nos hizo un día una pregunta. Una pregunta muy tonta, aparentemente muy simple. ¿Se puede adivinar el futuro? No, no se puede, es imposible. Sin embargo, hay quien lo ha intentado desde hace muchísimo tiempo. Yo voy a contar cuáles serían los esquemas básicos de las personas, o como lo quieran llamar, que intentan o han logrado adivinar el futuro. No entro en el éxito, sino en la forma en la que lo intentan. El primer ejemplo serían los profetas. El profeta clásico, el de toda la vida. El profeta es alguien que sí tiene la intención de adivinar el futuro. Lo que él escribe es con la esperanza de que sea interpretado por alguien en el futuro capaz de averiguar el mensaje que él está proyectando de lo que va a ocurrir, pero que nunca dice de una manera clara. Es decir, Antonio es del Real Madrid. Él sabía perfectamente que el Real Madrid iba a ganar la 13ª Copa Europa, y la 14ª y la 15ª. Pero eso no es exactamente una profecía. Bueno, en este caso se basa básicamente en la realidad. Es la superioridad del Madrid frente al resto de los equipos. Claro, bien. Si alguien en 1950 dice el Madrid va a ganar 6 Copas de Europa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto, para que lo vayan entendiendo. ¿Hay alguien del Barcelona aquí? Bien. El Barcelona decía siempre que el Madrid, gracias a la época franquista, tenía 6 Copas de Europa y ellos no. Bueno, ahora le sacamos 7. Entonces, esto no es exactamente una profecía. Esto sería una cuestión diferente, que es una proyección de futuro en función de la lógica. Dicen, ¿es prospectiva? Tampoco. La prospectiva es cuando tú, en función de un análisis de la realidad, llegas a una conclusión del futuro. En cada caso os voy a poner un ejemplo. La democracia en América, que es un libro que se escribe en 1815, por un autor famosísimo, no les voy a decir el nombre, aquí les voy a dejar que lo investiguen ustedes. Hace un curioso comentario el autor. Dice, el destino, repito, 1815, Congreso de Viena, el destino parece empujar al mundo a que dos naciones por caminos muy diferentes tengan el destino en sus manos. Una por la vía de la libertad, la democracia y el empuje individual, los Estados Unidos de América. La otra por la vía del poder, la fuerza y la convicción, Rusia. ¿Acertó? Acertó y alguien diría, bueno, ¿es una profecía? No, no es una profecía. Es prospectiva. Es un análisis basado en datos reales de la época. Ahora voy a poner un ejemplo español, aquí sigo el nombre, el conde de Aranda. El conde de Aranda, en 1784, es
es decir, al año siguiente del final de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, escribe una carta al rey Carlos IV, en la cual le dice claramente: esta nación que acaba de nacer es una nación pigmea, que para nacer ha necesitado del concurso de dos grandes potencias, como son Francia y España. Pero cuando crezca, dado que tiene territorios inmensos e inmensas riquezas, atraerá poblaciones de todas partes del mundo y, basándose en la fuerza que adquirirá, su primer objetivo será Florida, Luisiana y las costas del Golfo. De manera que lo que era la nación a la que habíamos acabado de nacer se convertiría en nuestra enemiga. No es una profecía, es perfecto. Acertó plenamente, pero no está profetizando el futuro, está haciendo un análisis técnico-político. Ese sería el grupo 1. El grupo 2 sería de los auténticos profetas. El profeta es alguien que tiene la sensación, digo la sensación, no el convencimiento, porque no necesariamente tienen el convencimiento de que tienen poder o capacidad de adivinar el futuro. Y ese poder o capacidad de adivinar el futuro nunca se muestra de una manera sencilla y clara, porque ustedes dirán: ¿y por qué el profeta nunca dice el Real Madrid ganará la próxima Copa de Europa? Porque el profeta no se expresa así, dado que él no lo ve así. Los profetas, cuando alguien le dedica un poco de tiempo y ve exactamente cómo anticipan sus predicciones, se da cuenta que tienen ellos, a sí mismos consideran, que tienen la sensación de que son capaces de ver algo que no son completamente capaces de interpretar al 100% de una manera tan clara como la que acabo de decir, sino que tienen la sensación de que lo que ellos reciben o perciben tienen que dejarlo de alguna manera plasmada sin que eso sea un elemento claro que tú puedas identificar. Es decir, en España ganará las elecciones el 28 de abril el partido X. No, no es así, no es tan sencillo. Sería algo más complejo, más largo, a un plazo más amplio. El profeta sí cree o piensa que está adivinando el futuro, pero piensa que alguien tiene que interpretar su mensaje y entenderlo antes de que el hecho suceda. Ejemplo perfecto, Nostradamus. Es el ejemplo clásico. No pongo San Juan porque sería muchísimo más complejo. Ejemplo tercero, o nivel tercero, los libros revelados. Hay un amigo mío que es editor que dice que los libros revelados son un género literario. La verdad es que tiene razón, son un género literario. El libro revelado no es estrictamente una profecía, ni es una adivinación de futuro. El libro revelado es la consecuencia de lo que su nombre indica, una revelación, es decir, un mensaje que el autor recibe de una entidad, la que sea. Esa entidad puede ser de cualquier tipo. Puede ser la Virgen, que no es un libro como tal, sería una profecía de futuro revelada, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Fátima, donde los niños, los partocitos, reciben un mensaje de la entidad que les aparece, que ellos interpretan que es la Virgen, que les hace lo que llamaríamos hoy una profecía de una manera muy clara. Otro ejemplo sería el libro de Urantia. En ese caso es un texto escrito, en el cual un determinado tipo de entidades les revelan a un grupo de personas una obra que tienen que transcribir sobre sucesos que en este caso no van a ocurrir, sino que curiosamente han ocurrido. Pero da igual, el fenómeno es el mismo. Se trata de libros que tú estás recibiendo a través de un mensaje del tipo que sea, que la persona que escribe no es el autor, sino meramente el intérprete de la entidad que le está dictando o sugiriendo lo que él tiene que plasmar. Hoy vamos a hablar de una cosa muchísimo más rara. Y es muchísimo más rara porque, a diferencia de los casos que he contado, que son complejos, difíciles de seguir o extraños de interpretar, aquí no hay ninguna duda. Lo que van a ver hoy no exige interpretación. Lo que van a ver hoy no necesita ningún análisis por parte de ninguno de ustedes. No tienen que pensar, no tienen que interpretar, no tienen que estudiar. Solo necesitan saber leer y escribir. Y ya está, es suficiente. No hace falta más. Lo que vamos a hablar hoy no es de profecías, es decir, no es de un intento de adivinar el futuro, ni un objetivo voluntario de hacerlo, ni siquiera de un objetivo casual de hacerlo. Es algo aún más extraño. Es lo que Charles Fort, en su libro, llamó anomalías imposibles. Es decir, lo que llamarían en Matrix, lo que llamarían en informática bugs, insectos, errores. Es decir, cosas que suceden que no tenían que suceder. Cuestiones que se escapan de la realidad porque da la sensación, y repito, entre comillas, da la sensación de que el mundo en el que vivimos, alguien podría decir después de ver esto que es ocasionalista, como dice el Islam. No, no es ocasionalista. O sea, aquí no hablamos de un futuro escrito,
No queremos decir con esto que van a ver que la historia o el futuro o el presente esté escrito, porque no es exactamente así. Y eso es lo que le hace más aterrador. Y es que, como luego verán, las identidades de lo que van a ver con la realidad no son exactas. Y eso es lo que da más miedo. Son enormemente próximas, pero no exactamente iguales. O si son iguales, no lo son en el 100% de los casos, sino solo en una fracción. Y sobre todo esto que van a ver se aleja de la profecía en que no tiene un objetivo profético. No están advirtiendo de nada, no están amenazando con nada, no están dando un mensaje de nada y no nos quieren transmitir nada. Nada. Es simplemente casos en los cuales la realidad, lo que ocurre todos los días, imita algo que ya está escrito. Pero no está escrito como una profecía, no. Está escrito en un guión de cine, en una novela, en una canción, en una fotografía, en una película, en algún elemento que deja constancia física de lo que ha ocurrido, pero no con la intención de adivinar lo que iba a ocurrir, sino simplemente porque formaba parte de una trama normal en su tiempo y en su momento, que luego la realidad ha convertido en algo que ocurrió. Como esto es realmente raro, la idea que se me ocurrió era dividirlo en grupos en función de la naturaleza del soporte de la información que se va a facilitar. Empezamos. Ya lo había dicho yo. Casos en lo que ocurre o lo que sucede está escrito ya en un libro. Entonces dirán, bueno, clásico, esto es el Apocalipsis San Juan. No. La persona que lo escribió no tenía ninguna intención de adivinar el futuro. Estaba escribiendo algo y ese algo que escribió fue reproducido exactamente igual y en sus mismos términos por la realidad o por una de las realidades posibles. Como serían, y no es una broma, cientos de casos, he elegido algunos que son muy simbólicos, 3, 4. Sí, está hecho a propósito para que llame más la atención, pero podría haber cogido más. Es decir, la cuestión es, y luego lo hablaremos si quieren al final, es por qué a esto no se le presta atención, aunque lo puedo anticipar ya. No se le presta atención porque no nos enteramos. ¿Y por qué no nos enteramos? Porque es imposible. Ahora, aunque no les veo, ¿alguien ha visto la película 3 días del cóndor? Sí, veo que levantan manos. Lo dejamos para el final, porque van a ver que tiene una cierta relación. 3 días del cóndor. 3 días del cóndor. Sí, bueno, lo resumo rápidamente. La película trata, aunque no sea el tema de fondo, sobre un grupo de agentes de una agencia de inteligencia americana durante la Guerra Fría que tienen como misión leerse todas las novelas y libros que existen de ficción en las que se planteen tramas que pudieran dar ideas a posibles agentes enemigos o terroristas. De verdad, la idea es muy buena. Y lo que van a ver tiene un cierto parecido, pero con una diferencia. No hay ningún análisis técnico sobre ello. Es decir, es la consecuencia de darte cuenta tiempo después de que estos hechos han ocurrido. El primer caso es este, Futility, el hundimiento del Titán. Bien, este señor que ven ahí es Morgan Robertson. Nació en 1861 y murió en 1915 y era un oficial de la Marina Mercante de Estados Unidos que, bueno, a él lo que le gustaba en realidad era hacer historias de ficción, historias cortas, lo que se llamaba en la época Pulp Fiction, es decir, novelas baratas, que eran sencillas de comprar, donde él contaba historias, bueno, que a él se le ocurrían sobre cuestiones de actualidad. Digo la palabra actualidad porque, aunque no tiene ninguna equivalencia, para que alguien pueda pensar qué es lo que escribía, pues digamos que se parecería, pues no sé, a Frederick Forsyth, por poner un ejemplo. Hacía novelas de ficción sobre la actualidad, no necesariamente en lo que hoy llamaríamos novelas de ciencia ficción. Es decir, él no pretendía hacer una novela sobre el futuro. Él simplemente escribía novelas que normalmente tenían una trama, si no policíaca, por lo menos de misterio. Él se hace famoso por una novela que tiene un verdadero éxito y que es una pena que haya tardado mucho en editarse en castellano, que es esta, Futility. Futility, futilidad, ahí tiene la portada, es del año 1898, de la Guerra de España contra Estados Unidos. Y él, bueno, cuenta una historia, la historia de un barco. A ver si ahora carga bien. Bueno, lo voy contando mientras que voy cargándolo.
Él escribe una novela o una historia acerca de un transatlántico. En aquellos años, finales del 19, principios del 20, los emigrantes que iban de manera masiva a los Estados Unidos utilizaban grandes barcos transatlánticos donde el problema que se planteaba de manera habitual eran dos. Bueno, había dos grandes problemas. Uno, cómo transportar una enorme cantidad de gente al continente americano y cómo hacerlo manteniendo, y esto es importante, las categorías sociales de la época. Es decir, cómo se podía permitir que al mismo tiempo el transatlántico llevara gente con un gran poder adquisitivo y al mismo tiempo pues, emigrantes que iban pura y simplemente para buscarse una vida mejor. Bueno, pues lo que están viendo es la historia del libro. Un exmarino, un exoficial de la Armada, está hecho polvo el pobre, tiene una vida muy triste, no tiene trabajo, y entra a trabajar en un barco que es la Repera. Ese barco es el mejor barco construido en la historia de la humanidad. Con lo cual, lo que hace Robertson es que describe el barco. Y esto es importante. El barco es una parte importante de su novela, pero no es la trama de su novela. En la novela ocurre una serie de cosas, de cuestiones de tipo semipoliciaco. Pero el barco es el protagonista, es el entorno, es el lugar donde todo ocurre. Cuando hace el libro, él tiene que describir el mejor barco que se le puede ocurrir, con lo cual hace una descripción de lo que sería el barco perfecto del futuro, el transatlántico idóneo, el mejor del mundo, y describe lo que van a ver a su izquierda. El Titán se hunde en abril en el Atlántico Norte al chocar con un iceberg en el lado estribor, 400 millas náuticas, 740 kilómetros de Terranova, en Canadá, 800 pies, que son 224 metros de largo, 25 nudos de velocidad, 3 hélices, 24 botes salvavidas, y esto es importante, que no son suficientes para salvar a toda su tripulación y pasajeros. Mayor embarcación a flote jamás construida, compartimentos estancos, descrito como insumergible. 2.500 pasajeros, muere el 50%. No hace falta que les diga mucho, ¿no? RMS Titanic, 1912, hundido en el mes de abril en Atlántico Norte, chocó un iceberg a 400 millas náuticas, 740 kilómetros de Terranova, en Canadá. 882 pies, fíjense la diferencia, ¿eh? Solamente 82 pies de largo distancia, 22,5 nudos, solo medio nudo de velocidad diferente, 3 hélices, igual. Botes insuficientes, 16 en vez de 24. Mayor embarcación a flote, compartimentos estancos, insumergible. 300 pasajeros menos, muere el 50%. ¿A qué es brutal? Bien, lo interesante no son las coincidencias. Lo interesante son la proximidad de los errores. Esto guárdenselo para luego, porque esto es lo que hace a esta historia tan absolutamente asombrosa. No tanto el que coincidan, sino las pequeñísimas diferencias de los errores. Parece una auténtica revelación, pero no lo es. Porque cuando Robertson escribe Futility, él no tiene ninguna intención de adivinar el futuro. Él está contando una historia que dramáticamente, unos años después, resulta prácticamente real. Por cierto, y esto no lo van a ver ahora escrito, en 1935, en el estrecho de Dinamarca, que es el estrecho que separa Groenlandia de Islandia, hubo otro barco que por tercera vez estuvo a punto de chocar con un iceberg, con un iceberg. ¿Saben cómo se llamaba? Titán. Exactamente igual. Sigo. Bien. Más allá del espectro, Beyond the Spectrum, es otra novela. Como no tenía tiempo de poner cientos de ejemplos, he decidido elegir otra del mismo autor, de Morgan Robertson. Si el libro anterior era extraño, este es todavía más. Es un relato corto, de hecho es una micronovelita muy parecida a las que hacían autores muy conocidos en la época, pues por ejemplo, Jack London, por ejemplo, se parece mucho a algunas novelas de Jack London, tanto en el contenido y la idea como en la extensión, y sobre todo en algunos de los elementos del contenido real. La novela trata de lo que están leyendo: Japón, que ha vencido en la guerra contra Rusia y que es dueña de Corea y de amplias zonas de China, percibe a los Estados Unidos como una amenaza, porque Estados Unidos, desde 1898, es el dueño de Filipinas, y decide hacer un ataque similar al de Port Arthur. Esto es importante. Es importante por quien ha intentado explicar qué ocurrió aquí.
Para los que les guste la historia, Japón ataca a Port Arthur. Port Arthur era un puerto chino que tenían ocupado los rusos desde finales del 19, donde habían construido una base naval libre de hielos, en mares libres de hielos. El gran problema del ruso, y luego de la Unión Soviética, es que su flota, tanto la del Pacífico como la del Báltico, están condenadas a mares helados, a mares que se congelan en invierno. Y la flota que tienen en mar cálido, que es la de Crimea, que tampoco es que sea muy cálido, está cerrada por los Dardanelos. Con lo cual, Rusia nunca alcanza mares cálidos. A finales del 19, Rusia hizo una extensión del Transiberiano para alcanzar un puerto en la zona que tenía ocupada en China y alcanzar de esa forma un mar cálido al sur de Corea. Los japoneses, que ambicionaban las posiciones rusas en China, atacaron Port Arthur, como dirían los europeos, no los japoneses, a traición, en un ataque por sorpresa, que es una copia exacta del ataque que harían en el año 41 contra Pearl Harbor. Hasta ahí digamos que Robertson podía sospechar algo parecido. De hecho, no es el único que lo hace. El autor que he citado, Jack London, que es corresponsal de guerra en la guerra entre Rusia y Japón, llega a la conclusión de que a la larga los japoneses van a atacar las islas alemanas del Pacífico, las que eran españolas, Carolinas, Marianas y Palau, y después acabarían atacando a los Estados Unidos. Eso ocurrió exactamente en la realidad. Pero no lo pongo aquí porque eso no es una profecía, eso es prospectiva, lo que he contado al principio. Es análisis técnico de la realidad. Es decir, ¿Jack London acertó? Sí, acertó. En la Primera Guerra Mundial los japoneses ocupan las islas alemanas y en la Segunda atacan Pearl Harbor. Pero formaba parte de cierta lógica. Esto también. Pero esto es distinto. Primero, y eso es la portada. Ahora mismo esta portada no significa nada. Un avión que está atacando un barco. Un avión que vuela una flota. ¿Y qué tiene importancia? ¿Han visto el año? 1914. Los hermanos Wright volaron por primera vez en 1903. En 1914, ningún avión había tocado nunca un barco en la historia, jamás. Y el ataque aéreo a una flota aeronaval era ciencia ficción, no era real. Está adivinando el futuro. Pero hay más, que es donde está lo interesante. En el libro, volvemos como el caso anterior, Japón decide atacar Estados Unidos de manera preventiva. Tiene como ataque secundario las Filipinas. El ataque se prepara para un domingo de diciembre, porque piensan que así cogerán por sorpresa la flota. Usan máquinas voladoras, las armas son bombas brillantes que caen del cielo y finalmente Japón pierde la guerra. Esta es la realidad. Japón ataca preventivamente a Estados Unidos, el objetivo principal es Pearl Harbor, donde está la flota principal del Pacífico, el ataque secundario son las Filipinas, el ataque se prepara para un domingo de diciembre, en concreto el día 7, los japoneses utilizan bombarderos y cazas escolta, las armas son bombas de aviación y torpedos y Japón pierde la guerra. Un detalle tonto, ¿se han dado cuenta de que el primer ataque es en diciembre del 14 y el segundo en diciembre del 41 y que las cifras son las mismas? ¿Solo bailo un número? 1-4-1-4. Es lo mismo. Han elegido el mismo mes del mismo año cambiando una cifra. Es decir, la profecía o la percepción del futuro es correcta. El análisis es correcto, pero no está planteado como prospectiva. Está planteado como una novela de ficción. Pero a diferencia de la de Jack London, aquí hay un análisis técnico de datos que coincide a la perfección con la realidad en un tiempo muy anterior a que esto pudiera siquiera sospecharse. Robertson, que se suicidó, como han visto al principio, supongo que lo han podido leer, nunca pensó que él adivinaba el futuro. Robertson nunca creyó que él tuviera un don o un poder de adivinar nada, pero lo adivinó 2 veces de una manera absolutamente brutal. Lo cual quiere decir que lo que nos pasa es que no somos capaces de interpretar la totalidad de la realidad conforme a los hechos que suceden, pero que si lo hiciéramos conforme a casos como este, descubriríamos probablemente centenares y centenares de casos iguales en los que la percepción de un escritor en un momento dado adivina con una exactitud total hechos que se suceden en el futuro. No voy a hablar ahora de procedimientos matemáticos ni de cálculos, lo dejo para el final, que haré un comentario sobre un hecho muy curioso para que se den cuenta de hasta qué extremo esto es raro. Caso 3. Este señor que ven ahí es Edgar Allan Poe.
que, como es bien conocido, murió en 1849. Era escritor, poeta, crítico, periodista, probablemente y sin duda alguna el inventor del relato detectivesco, y en su momento uno de los primeros escritores que intentó hacer de la escritura o del trabajo literario en su vida. El primero que consiguió los derechos de autor fue Charles Dickens. No cuentan los que trabajaban por series como Dumas, etcétera, sino los que establecen el modelo moderno de los escritores profesionales. Pues Edgar Allan Poe, que no escribía en absoluto algo parecido a lo que hoy llamaríamos ciencia ficción, escribió un libro que se llama Las aventuras de Arthur Gordon Pym. En ese libro, escrito en 1838, sucede lo que ven a la izquierda. Una goleta bayonera, la Grampus, naufraga en una tormenta en el Atlántico Sur. Hay 4 supervivientes que quedan abandonados a la deriva en una balsa. Los 4 lo están pasando muy mal, con lo cual deciden que uno tiene que ser asesinado para que puedan sobrevivir los 3 bebiéndose su sangre. Deciden usar unas pajitas para elegir quién tiene que morir y quién no, y un grumete, que es el más joven de todos, por cierto, saca la pajita más corta, se llama Richard Parker, le matan, se lo comen, se ven su sangre y son rescatados con vida. Bueno, pues una novela brutal, triste y, bueno, más o menos curiosa. Curiosamente, no es la novela, no es el fondo de la novela, es una parte pequeñita de la estructura de la novela. 1884, una goleta británica, la Mingonet, una goleta de recreo, naufraga a 1.600 millas al sudeste del Cabo de Gran Esperanza, al este, muy cerca de las Malvinas, para que se hagan una idea de la posición. 4 supervivientes quedan abandonados a la deriva. Uno de ellos está enfermo y los otros le matan para ver su sangre y de esa manera alimentarse de su sangre. Le cortan la garganta con una navaja y ven el nombre, Richard Parker. Se llama igual. La historia es la misma. Los 3 supervivientes son rescatados con vida. El almirantazgo británico ocultó esta historia durante un tiempo porque alguien se dio cuenta de que reproducía a la perfección una historia de ficción. Esto es más raro todavía. Les voy a contar un caso más. Lo leo, aunque lo están viendo. La nave Apolón se posó en la superficie de la Luna. Tras varios pequeños brincos, pudo estabilizarse. Se abrió la rampa, y ya lo están leyendo. Por ella desciende el primer hombre que pisó la Luna, el comandante Armstrong. Lester del Rey, 1954, la realidad. El comandante Armstrong fue efectivamente el primer ser humano que pisó la Luna el 21 de julio de 69 a las 2:56 hora internacional, en el Mar de la Tranquilidad, usando el módulo Águila, que, como saben, formaba parte de las misiones Apolo, en este caso la 11. Está claro que Lester del Rey no pretendía adivinar el futuro, pero lo clavó. Lo clavó con una precisión absoluta. Es decir, ¿por qué lo sabía? ¿Por qué lo intuyó? Es decir, ¿cómo alguien puede reproducir de una manera tan perfecta la realidad futura sin que nadie se dé cuenta? Otro caso. Algo como el caso anterior. Aquí no se trata tanto de estructuras completas, sino de fragmentos. Fragmentos extraídos a propósito de libros. Se ven en el cielo estrellas menores o satélites que giran alrededor de Marte. Tienen nombre de miedo, atención, tienen nombre de miedo, y en su interior dista del planeta central 3 veces su diámetro, en el caso de la primera, y el quíntuple en el caso de la segunda. 156 años después de este texto, Asaph Hall descubrió las 2 lunas de Marte, que no se conocían. Las llamó Phobos, espanto, y Deimos, terror. El nombre de los caballos de Marte, que es el dios de la guerra, dado que eran sus satélites. Las distancias y proporciones son exactas. A las de Jonathan Swift, exactamente iguales. Corresponden a la realidad. ¿Era Jonathan Swift astrónomo? No. ¿Sabía esto? No, no tenía ni idea. ¿Intentó mantener un mensaje oculto, como se ha dicho por ahí? No, no lo sabía. Vamos a ir mejorando esto un poquito. Leo, el mejor lugar para el lanzamiento se pensó que debía estar situado entre los 28 grados al norte del Ecuador y los 28 grados al sur. Florida era, pues, el lugar idóneo. De la Tierra a la Luna, Julio Verne.
La realidad. La estación aérea de la Fuerza de Cabo Cañaveral, que volvió a recuperar el nombre, Cape Cañaveral Air Force Station, está en el 45º Batallón Espacial del Comando Aeroespacial de Estados Unidos, que, como es bien conocido, está a 28 grados de latitud norte. Julio Verne eligió para el lanzamiento del proyectil que lanzaba un cañón con destino a la Luna, el lugar exacto que eligió la NASA 150 años después. En total, 104 años después. Pero hay más. Este es el nombre de la nave de Julio Verne, la Columbia. Atención a los datos. 20 centímetros de paredes de aluminio, 3 tripulantes, 4 días de viaje, 40.000 kilómetros/hora de velocidad. Atención al nombre del navegante, Michael Nicholl. Coste total, 12.112 millones de dólares, seguido por un telescopio que decide instalar en las montañas rocosas y aterriza o ameriza en el Océano Pacífico al regreso de la Luna. Fíjense en la realidad. La nave se llamaba Columbia. Tenía 30 centímetros de paredes de aluminio, 10 centímetros más que la nave Verne. 3 tripulantes, lo mismo. 4 días de viaje, lo mismo. 38.800 kilómetros/hora, solo 200 kilómetros por hora menos que la nave Verne. Michael Collins, es Nicholl al revés. Es el mismo nombre del navegante. 2 millones más de dólares de coste, el mismo seguimiento, las montañas rocosas, Monte Palomar, y aterrizaje en el Océano Pacífico. Atención a este dato porque es aún más sorprendente. Originariamente el punto de caída, el punto de amerizaje de la nave Columbia no era ese, pero hubo una tormenta, una extraña tormenta que hizo que se cambiara ligeramente el lugar de amerizaje. Al cambiarlo, cayó a 4 millas del punto de impacto de Julio Verne. Aquí el destino jugó 2 veces. En el primer caso es exactamente igual y en el segundo, como hay un ligero cambio, el destino lo modifica para que se ajuste a lo que dice Verne, para que sea más preciso todavía. Esto roza la magia. O sea, esto ya es otra cosa. Aquí hay como un elemento segundo. Es decir, porque alguien puede decir, bueno, a lo mejor es que los de la NASA decidieron llamarlo Columbia en homenaje a Julio Verne. Bueno, hay pruebas más que sobradas de que no tenían ni idea. De que todos estos datos no los habían calculado así. Si no, no se hubieran acercado tanto. Y sobre todo, hubieran sido iguales o ligeramente iguales, pero nunca tan exactos. Bueno, da igual, pueden elegir la opción que quieran. Yo no la tengo clara, pero esto es muy raro. Seguimos. No necesariamente los datos que puedo extraer los tengo que extraer de un libro, de una novela o de una obra escrita. Donde más hay, curiosamente, es en la prensa escrita, en la prensa diaria, en los periódicos. Es donde abundan de verdad. Lo que pasa es que son muy difíciles de captar. Ni siquiera con los sistemas actuales nuestros, modernos, de ordenadores, los podemos encontrar, porque el problema que tenemos es que no sabemos lo que buscamos. Entonces, el que encontremos algo así forma parte más de la casualidad que de la realidad. Fíjense lo que pone ahí. 36 muertos tras la erupción de un volcán en la isla asiática de Pralapé. 26 de agosto de 1883. Bueno, lo que están leyendo ahora mismo son los datos de la erupción y explosión del Krakatoa, la mayor detonación del siglo XIX. Espera un momento que vuelva a ello, mientras se lo voy contando. Krakatoa es una isla de Indonesia que en 1883 detonó completamente. La detonación fue tan brutal que las cenizas se recorrieron el mundo entero y dicen, hay rumores, bueno, rumores porque las pruebas son de la época y bueno, yo tengo alguna duda, pero en general se acepta como válido, que la detonación se oyó a miles de kilómetros de distancia del punto de ruptura, del volcán. Miles de kilómetros. Y que las cenizas alcanzaron incluso Londres. Bueno, es posible. Lo interesante no es eso. Lo interesante es que la noticia que han visto se publicó el día anterior, el 26 de agosto. La erupción son el 27, un día después. Y el número de muertos es prácticamente el mismo, 36.417. Se equivocó solo por medio centenar, pero lo publicó el día antes. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que al día siguiente iban a morir 36.000 personas en Krakatoa?
Y ahora les hago una pregunta para que lo mediten un rato, sobre todo por lo que se ocurre actualmente en la prensa, que es muy frecuente. Ahora todo el mundo diría, conspiración, lo sabía, quién está detrás, la CIA, los gobiernos, los extraterrestres, los chinos. No, es que ocurre muy a menudo. Es que se averigua lo que va a ocurrir antes de saberlo. No hay ningún motivo especial, no hay ninguna conspiración, no hay ninguna cosa extraña. Es que esto ocurre en la realidad, ocurre constantemente. Entonces, cuando he dicho que he sacado unos cuantos casos es porque sería aburridísimo, pero hay cientos, miles como estos, miles. Como les vale como resumen, y pueden ir explorando por su cuenta lo que quieran, vamos al segundo grupo, los que se basan en imágenes. Es decir, cuando lo que ocurre, ya lo hemos visto. Seguro que esto lo han visto. 1993, Mortadelo y Filemón. ¿Qué ven ahí? Fíjense en la Estatua de la Libertad y las Torres Gemelas. Miren abajo la Torre Gemela. Hay un avión incrustado. Hay un avión incrustado en las Torres Gemelas. 1993. Vamos a un caso más conocido. Benjamín Solari Parravicini, un especialista en psicografías argentino. Describe a la perfección el ataque a las Torres Gemelas. En 1939, en psicografías que quedaron escritas en imagen. Dicen, ¡bah, qué chorrada! Hay más, hay muchos más. 1993, el Super Mario Bros. Mira las Torres Gemelas atacadas. Bueno, en realidad era un videojuego en el cual se destruían las Torres Gemelas en un ataque terrorista. Es decir, bueno, ¿cómo se podía saber esto? Bueno, he puesto 3 ejemplos. No es una broma. En este caso hay medio centenar. Es decir, ¿por qué ocurre algo así? Dice, bueno, pues es muy fácil, porque si yo fuera terrorista atacaría las Torres Gemelas. ¿Y por qué? Y no la Estatua de la Libertad. ¿Y por qué no por la Torre Eiffel? Es decir, no tiene ningún sentido. Son simplemente extrañas casualidades que ocurren de manera sistémica una y otra vez. Ahora vamos a algo aún más raro. Pena que tengamos poco tiempo. Soy Leyenda es una película americana del año 2007 que, bueno, en realidad es un remake de una película que seguro que algunos han visto, que se llama El último hombre vivo, que es una novela de los años 50, en la cual, por una especie de brote epidémico, no queda nadie en el mundo vivo, menos el protagonista, que en la primera película era Charlton Heston, en la segunda es Will Smith, y que se enfrenta a un mundo de lo que llamaríamos, entre comillas, zombies. Bueno, en la película sí se cuenta la historia, se dice que el año 2009, justo ahora hace 10 años, se supone, aunque la película es anterior, 2 años después de cuando se rueda la película, 10 años antes de nuestra época actual, se supone que, buscando la cura contra el cáncer, se genera una enfermedad que convierte a los seres humanos en zombies. Supongo que la mayor parte han visto la película, si no se la aconsejo, porque es interesante. Pues bien, en esta película, bueno, como todo el cine de Hollywood, las ciudades que salen y los lugares no son necesariamente el lugar que se describe. No es Nueva York como tal, es decir, los lugares se parecen a Nueva York, pero no son exactamente Nueva York. Entonces, bueno, las razones son muy largas de contar, obedece a temas de derechos de autor, de propiedad de imagen, bueno, es muy largo. Pero digamos que es algo común en Hollywood, con lo cual los lugares que parecen que son, no son exactamente, tienen ligeras diferencias. Bueno, pues un miembro, porque esta idea, esto no lo he descubierto yo, esto fue un descubrimiento realmente muy curioso, de la gente que había trabajado en el diseño de los elementos de atrecho de la película Soy Leyenda. Hay un momento en el que se ve una calle que es una especie como de Broadway, como la calle de Broadway, donde se hacen los estrenos de los musicales y el cine de Nueva York. En esa imagen, alguien se dio cuenta de algo muy curioso. Lo que se da cuenta es que en la película Soy Leyenda aparece ese cartel en la calle equivalente a Broadway, que no es Broadway, como repito, que no es exactamente la calle Nueva York. Lo están viendo en grande, ¿verdad? Perdón, me acabo de equivocar en una cosa. Lo están viendo, supongo, a ver si lo consigo. Bien, pues nada. Ahí lo van a ver. ¿Lo ven ahora de cerca? La imagen 1 es Batman contra Superman. Y dicen, bueno, ¿y qué más da? Pues que se estrenó en 2016. Dicen, bueno, es que alguien podía conocer el logo. Sí, es cierto.
Hubo un intento por parte de DC Comics de hacer una película a finales de los 90, no prosperó, pero finalmente, como no había prosperado el proyecto, se canceló. No obstante, lo increíble no es tanto el que se cancelara, sino la similitud de la imagen. Bueno, podemos decir, bueno, aquí puede haber un caso de extraña casualidad. Alguien que hacía los símbolos de la estructura de la película se le ocurrió la idea genial de meter en el 2000 futuro, bueno, pues la película Batman contra Superman. Está bien, como idea, no está mal. Pero claro, era tan raro que fueron siguiendo la calle. Han ido siguiendo la calle. El segundo estreno es la imagen 2. Eso que ven ahí, ¿qué es esto? Una rubia muy legal, que es como se tradujo en español esta película y luego musical, Legally Blonde. Se transmitió por la MTV en octubre de 2007, cuando la película había sido estrenada. Pero el musical no se exhibió en Nueva York hasta el 5 al 9 de abril de 2019, que son las fechas que pone la película, en el 2007. 4-9 de abril 2016. Con lo cual, aquí, a diferencia en el caso de Superman, ya aparece una fecha del comienzo del mundo zombie que plantea la película. Aquí estamos en el 2016, muy claramente. Es verdad que es cuando se estrenó Batman, pero aquí aparece en el cartel, sin ninguna duda. Seguimos avanzando a la calle. Anuncio 3. El anuncio 3 se ve ahí arriba. ¿Ven un coche? Es la imagen 3. ¿Esa de ahí la ven? Bien. Es el Toyota Hilux. Esto que ven es el anuncio. Dice, ¿y qué tiene importancia? Que es que no comenzó a venderse hasta el 2018. Y el estreno original en Asia y Australia fue en mayo del 17. Pero estamos hablando de 10 años antes. ¿Cómo lo sabían? ¿Y por qué el mismo color que el anuncio? Es el mismo coche. Seguimos avanzando a la calle. Anuncio 4, Resident Evil, que como saben es una serie basada en un videojuego también. Es la imagen 4, eso que ven ahí. Esta es la más aterradora de todas, porque esta plantea un problema muy gordo. Aunque no se ve muy bien ahí, ahora lo van a ver un poco mejor, esta imagen aparecía a Mila Jovovich, que era la protagonista, en el papel de Alice, en una película que se estrenó el 2 de septiembre de 2016. Lo interesante del asunto es que poco antes del estreno, Jovovich se hizo una fotografía, un selfie, en el cual estaba rodando la película y aparecía con unas vendas. Es justamente la imagen que aparece en la calle de I'm Legend en 2007, bajo el título de Resident Evil. Se anticipó ni más ni menos que 10 años a lo que iba a ocurrir, pero de una manera absolutamente precisa. Bien, seguimos. Mamma Mía. Es lo que ven ahí abajo. Imagen 5. Esto es todavía más raro, porque Mamma Mía no se iba a estrenar, no tenía que estrenarse en 2016. Sin embargo, el 5 del 9 de abril se volvió a estrenar de nuevo porque había tenido un éxito enorme y pensaron que podía ser útil volver a reproducirlo y lo volvieron a estrenar y lo volvieron a cargar el mismo año. Con lo cual, de nuevo, un musical más aparece en la misma historia. Aquí no voy a continuar porque vamos muy mal de tiempo y quiero dejar un poco por si tienen alguna pregunta. Podríamos estar durante muchísimo tiempo. Esto es uno de los temas más analizados ahora mismo, como pueden entender, del cine moderno en el sentido de prospecciones de futuro, porque es realmente extraño y porque no acaba de darse con una solución satisfactoria al problema que se plantea. ¿Cómo es posible que una película de 2007 sobre hechos que comienzan, se supone, en 2009 y que tienen, no se sabe muy bien en qué momento del futuro empiezan, pero ese momento del futuro nunca puede ser anterior a 2018, se reproducen con tal exactitud? Como estamos en el 19, tenemos 2 meses para saberlo, 3, así que, bueno, 4, más o menos. Estén atentos para noviembre. Amos de títeres. Amos de títeres es el título de la novela de Heinlein y he elegido unos cuantos ejemplos, porque como no podemos ser muy precisos ni tenemos mucho tiempo, para que vean la tercera de las variantes, que es cuando el destino nos persigue de una manera inevitable que queda previamente reflejada y de la cual no podemos escapar. Primer ejemplo, el caso Ziegland. Bueno, Harry Ziegland era un maderero tejano que en 1893 plantó a su novia, la pobre, la dejó tirada en el altar y ella se suicidó. El hermano de la novia fue a por Ziegland y le disparó porque quería vengar su muerte. Pero
Una vez que le disparó, como estaba seguro que le había matado, se suicidó también. Sin embargo, no le había matado, solamente le había herido y la bala quedó clavada en un árbol. 20 años después, en el año 13, Ziegler intentó romper el árbol, pero no podía, no había manera de cortarlo, era muy duro, muy resistente. Y decidió meter un cartucho de dinamita para volar el árbol. El árbol, al volarlo, detonó el proyectil incrustado que le mató. Con lo cual, le mató la misma bala, pero 10 años después. Siguiente caso. He cogido 4, hay muchísimos. El caso de Beatriz, que es realmente divertido. Divertido porque salió bien. Beatriz es una localidad del estado de Nebraska donde los miembros de un coro estaban citados a las 7:20 para un ensayo. De los 15 componentes, todos se retrasaron. Todos tenían un pretexto y no había teléfonos móviles. No llegó ninguno. Bueno, pues las razones variadas que van contando, no puedo llegar, he tenido un accidente, no puedo despertar a mi hija, no sé qué, cada uno llegó a poner un problema. A las 19:25, 5 minutos después del momento en que habían quedado, un fallo en la caldera voló a la iglesia entera, no hubo ningún muerto, no había nadie. Todos se habían ausentado por un motivo lógico. Este es un caso de suerte. Otro ejemplo. El caso Menai, este es muy conocido. Bueno, el estrecho de Menai es un estrecho pequeñito que está en el norte de Gales, y bueno, pues hubo 3 grandes accidentes. El primero, el 5 de diciembre de 1664, hubo 82 pasajeros, solamente salvo uno, que se llamaba Hugh Williams. El mismo día, pero en 1785, se hundió otro barco, pereció 70 pasajeros, menos uno, que se llamaba Hugh Williams. Y el 5 de agosto de 1860 se hundió un tercer barco en el estrecho con 25 pasajeros muertos, menos uno, que se llamaba Hugh Williams. O sea, Hugh Williams nunca se ahogara en el estrecho de Menai, pero si vais con él, no cogéis el barco. Y en relación, y para acabar, porque le he prometido a Antonio un cuarto de hora de preguntas, si queríais alguno, voy a poner un caso muy curioso que explica lo anterior. ¿Explica lo anterior? Creo que bastante bien. Es decir, bueno, no lo explica. No lo explica en absoluto, pero mete un elemento matemático para entenderlo, que es el caso de Greenberry Hill, de Finbock y de Caroline Cummings. Fíjese el primero, 1911, perdón, vaya, la velocidad. 3 hombres se llaman Greenberry Hill, matan a Sir Edmund Godfrey. Los cogieron muy rápido. La residencia se llamaba Greenberry Hill y son los apellidos de los 3 asesinos, juntos. 1975. Esto es increíble. A un tipo que se llama Ficklock le cae un bebé encima. Desde un piso 14, se salva. En el 76 le pasó lo mismo. Y también se salvó el bebé. Le lanzaban bebés, yo creo ya. No hay ningún riesgo, los cogía como un pelotero, ¡pum!, mío. Pero fíjense en el último, que es el que explica todo lo anterior. Bueno, el que no lo explica, pero les da las cifras. La familia Cummings, esto es espectacular, tuvieron 5 hijos. Todos nacieron un 20 de febrero del año 52, 53, 56, 61 y 66. Hay 17.797.577.730 posibilidades a 1 de que eso ocurra. Pues ocurrió. Bueno, claro, no tuvieron un séptimo porque es que daba miedo ya. Pero este ejemplo final es con lo que quiero concluir. No tenemos ni idea de por qué ocurre esto, pero ocurre. Esto sería lo que los informáticos, como he dicho al principio, llaman en informática un bug, un insecto, un bicho. Una anomalía que no sabes por qué ocurre, pero está ocurriendo, aunque no tiene ninguna lógica. Pero esa lógica se tiene que amparar necesariamente en algún elemento que no conocemos. Lo que he querido mostrar tan rápidamente es que no tenemos ni idea en el mundo en el que vivimos, no sabemos nada del universo, ni de la vida, ni de nada. Es decir, tenemos pequeñas pinceladillas que intentamos comprender porque nuestro mundo lógico nos hace pensar que lo sabemos todo, no sabemos nada. Entonces, estos ejemplitos, que, repito, hay miles, sirven simplemente para determinar lo que dijo Charles Fort en su famosa obra, que dio nombre luego a una palabra en inglés, que es hecho forteano, que es que en realidad no sabemos nada de lo que ocurre a nuestro alrededor. Que vivimos en un mundo que se nos escapa completamente y del que no controlamos nada.
pero del que creemos que sabemos todo meramente porque tenemos cierta capacidad de control de la realidad. Controlamos el tiempo, la distancia, medimos el calor, la temperatura, es decir, medimos cosas, somos capaces de medir la realidad, pero no de conocer lo que se oculta atrás de ella. Entonces, bueno, como se trataba hoy simplemente de que pasara un rato más o menos curioso, pues espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, pues tenemos aproximadamente 10 minutitos. Buenas tardes. Hola. Bueno, muy interesante la charla. A medida que pasa el Congreso parece que llegamos al tope del interés, pero lo siguiente sigue siendo igual o más interesante, ¿no? Así que muchas gracias. Yo quería plantearte un par de cosillas nada más. Me ha sorprendido mucho el tema de Ibáñez. ¿No lo conocías? Pues no lo conocía. Es la verdad que no. Está en la web, vamos. Que haya tantas coincidencias, pues sí. bueno, las Torres Gemelas pues son un símbolo, como la Torre Eiffel, es decir, que bueno, la idea puede estar ahí, pero es que esté el dibujito del avión, yo no lo conocía, ¿eh? O sea, que me ha sorprendido mucho. Era por preguntarte, bueno, si en algún momento se le ha preguntado, se ha entrevistado a él y qué dijo, porque bueno, perdona mi desconocimiento, pero no sé si ahora mismo él sigue vivo o no. Ahora mismo no lo sé, porque yo me quedé en Mortadelo y Filemón hace muchos años y no lo sé. Se le preguntó en su momento. Fue en el 2001, ha pasado muchísimo tiempo, claro. Sí. Y siempre dijo lo mismo, que a él le vino la idea, simplemente. Pero es que es muy curioso, no cuenta el caso de Parravicini, porque Parravicini hacía psicografías en las cuales intentaba interpretar el futuro, pero el caso de Ibáñez responde como responde todo el mundo cuando ha plasmado algo así. ¿Usted por qué puso esto? Dice, pues no sé, se me ocurrió. Es decir, claro, es como si le preguntaras a Edgar Allan Poe, ¿y usted por qué puso que el grumete se llama Richard Parker? Dice, y yo qué sé, me vino el nombre Richard Parker. Lo increíble es cuando tú lo que dibujas, o en este caso el caso de Ibáñez, responde en absoluta precisión a lo ocurrido. Por cierto, el avión está incrustado en la torre primera. O sea, tiene algo más, no solamente está incrustado en la torre, se incrustó en el orden correcto, está bien colocado el golpe. Entonces, eso es muy llamativo porque en la psicografía de Parravicini pasa lo mismo. La posición del choque está bien colocada. Es decir, el orden de las torres es el correcto en la misma vista, que siempre es la misma. Está visto desde la Estatua de la Libertad, en un ángulo que es el ángulo, la visión frontal, que se vería desde la Estatua de la Libertad, da la vuelta. Entonces, realmente eso es todavía más extraño, porque aquí he metido simplemente el dibujo. Sobre esto hay trabajos curiosísimos, ¿eh? Muy, muy llamativos. Muy llamativos. Casi todos son argentinos, porque Parravicini era argentino. Y entonces, como fue el primero que lo escribió, pues lo escribió en el 39, los que lo han hecho han continuado la idea de Parravicini y son los que se han ido dando cuenta de que está Mortadelo y Filemón, de que está la película Mario Bros, de que está el videojuego. Es que hay medio centenar, sí. Que hay muchísimos que luego fueron reflejando el accidente de las Torres Gemelas. Sí, muy curioso. Y te quería comentar también una segunda cosa, el tema de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, bueno, que también en Tintín ahí está el cómic, ¿no? Que hace poco salió en la tele diciendo que se creó 20 años antes. No, yo simplemente te quería preguntar si ahí ya había una preparación científica o a partir de Julio Verne el autor... O bueno, claro, o ya hizo un estudio científico de lo que se sabía en ese momento, si eso ya fue un estudio previo. Son totalmente diferentes. Por ejemplo, en la Armada Americana, la US Navy, llama a su primer submarino nuclear en Nautilus a propósito. O sea, no es que lo haya adivinado Julio Verne, es que en honor a Julio Verne llama a Nautilus al primer submarino nuclear. O sea, Rickover llama a Nautilus al primer submarino nuclear de forma exprofeso. En el caso segundo, en el Tintín, es exactamente igual. Tintín, Hergé idea el cohete que va a la Luna, lo basa en el último modelo de las V2 alemanas. De hecho, Hergé nunca lo llegó a ver, pero la V9 y V10 eran prácticamente iguales que el cohete que va a la Luna con Tintín, porque él pensaba que los desarrollos americanos de von Braun iban a llegar a la misma idea que tenían los alemanes en origen. En realidad los alemanes nunca llegaron a planear un viaje a la Luna como tal, pero von Braun tampoco llegó nunca a considerar el viaje a la Luna con el aterrizaje del cohete, sino siempre utilizando un módulo adicional, que es lo que finalmente se hace con el Apolo, que era también la idea rusa. Los rusos nunca pensaron que fuera la nave original, sino un módulo orbital que aterrizaría. Entonces, ahí es curioso porque ahí Hergé se equivoca completamente. A mí lo que me parece simpático de Hergé, mira, eso lo puse yo en Facebook porque me hizo gracia, es cuando surgió la noticia de la NASA de ¿es posible que haya agua en la Luna? Y yo puse a Tintín cayéndose por un lago, por una especie de masa de hielo en la Luna, porque ya estaba puesto. Es decir, pero en el caso de Hergé es como el del Nautilus, no son exactamente elementos proféticos aleatorios, son perspectivas, son ideas de análisis de futuro que pueden salir mejor o peor.
En el segundo acertó, en el primero no. En el caso de Verne, de la Tierra a la Luna, es que daba realmente miedo. Es que acertó con una precisión increíble. La única diferencia que hay, porque tecnológicamente era impensable, es que él no usa un cohete de impulsión, sino un cañón. Es un proyectil disparado por un cañón. Pero es que acierta incluso en los grosores calculados de las paredes de la nave que debería de llegar allí. Matiz importante, la nave de Verne no aluniza, da la vuelta, como el Apolo anterior al 11, el 10. O sea, se limita a dar la vuelta. Las coincidencias con el 10 son casi tan altas o mayores que con el 11. De hecho, son mayores. Yo he puesto el 11 porque llama más la atención y porque mezcla elementos. Por ejemplo, el que se llama Nicol, el navegante, en vez de Collins, que es el nombre al revés. Esos son detalles de Verne muy extraños, que no tienen una explicación satisfactoria, por más que se haya escrito sobre ello. Una pregunta más. Mira. Pues me ha gustado mucho la charla y tengo dos como preguntas. Un poco va enfocada, conectada con la charla de esta mañana sobre la física y tengo entendido que dentro de la física se podrían explicar este tipo de realidades tan tangibles porque como que hay una percepción del tiempo distinta. Entonces, digamos que como que al curvarse ese tiempo, ese espacio, esa información puede llegar a través de otros canales a otras personas en otros tiempos, pero sigue ocurriendo. Y un claro caso puede ser Los Simpson, por ejemplo, que muestran casos como cuando Trump desciende en las escaleras. No, el de Trump es falso. ¿Lo de Trump es falso? Sí, es falso. Bueno, y no sé, como que tal vez esto se podría explicar a través de la física, con lo que hablaban esta mañana. No lo sé. Vamos a ver, los físicos, bueno, el de Trump es falso y es curioso porque sigue dando vueltas por ahí, a pesar de que se sabe claramente que es falso. Pero yo supongo que los creadores siguen muriéndose de risa con la idea, porque es claramente falso. El de Trump es falso y está demostradísimo que es falso. Pero da igual, los Simpson no han acertado con el de Trump, pero han acertado un montón de cosas muy parecidas, ¿eh? O sea que tampoco es tan grave el que hayan fallado, no. No sería extraño que lo de Trump lo hubieran profetizado, pero no sería exactamente esto tampoco. Lo del tema físico yo no entro en ello. Para los físicos esto es un disparate. Es decir, no lo consideran siquiera. Consideran que se trata de un montón de casualidades y realmente yo conozco muy pocos físicos, por no decir ninguno, que le hayan intentado buscar una explicación. Hay quien intentó buscar otra explicación por otro tipo de vías. O sea, por ejemplo, parte de lo que he contado entraría muy bien dentro de las coincidencias seriales de Jung o de las capacidades de... Bueno, es que para mí, personalmente, creo que ninguna explicación es satisfactoria. Creo que forma parte de lo que he dicho al principio, de que no conocemos la realidad, no tenemos ni idea. Entonces, los intentos de la física o de quien quieras por intentar explicar esto, lo que van a hacer es el ridículo, porque no van a llegar a nada. O sea, no consiguen descubrir nada. Lo que pasa es que es muy fácil mezclar la prospectiva con la casualidad, porque no sabemos dónde está la frontera. Por ejemplo, no ha ocurrido, y esperemos que no ocurra nunca. Hay una novela de Frederick Forsyth en la cual los terroristas malos utilizan gas licuado de petróleo, GLP. La mayor detonación que ha habido en la historia no nuclear de la humanidad fue la destrucción del puerto en Nueva Escocia de Halifax por un buque que en el año 1917 GLP hizo explosión y mató a 17.000 personas. Es decir, destruyó entera la ciudad, no quedó nada. Una detonación de GLP de un petrolero es similar a una pequeña bomba atómica que no causa radiación. Nadie usa una bomba de GLP de esas dimensiones contra un objetivo, pero puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, si alguien en el futuro lo hiciera en el modelo que describe Forsyth, alguien podría decir, joder, este tío lo adivinó a la perfección. No, no lo ha adivinado, es que le puedes copiar, que es por eso citaba al principio los 3 días del cóndor. Porque hay montones de acciones que se han basado en la fantasía. Pero cuidado, es que no es lo mismo. Se han basado en la fantasía. Las que he contado no se basan en la fantasía. Es decir, nadie hunde una goleta a propósito en el Atlántico Sur para matar a un grumete que se llama Richard Parker. O sea, es que ocurre y mata a un grumete que se llama Richard Parker. Es decir, son temas diferentes. Casos en los cuales la realidad imita la fantasía, hecho a propósito, hay centenares. Pero esos se conocen bastante bien. Es decir, el problema son los que no se conocen, los que están en la frontera. Y las explicaciones físicas en las que yo no quiero entrar porque me voy a meter en un lío en el cual salgo siempre perdiendo, y los físicos también, es mejor ni entenderlo. Ya se solucionará en algún momento, espero, el futuro.